Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, contentos de poder compartirles otro video tutorial que en esta ocasión hemos titulado Los medicamentos farmacéuticos en tan solamente 10 pasos. Así que con eso en mente, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver por qué razón es que existen tantos virus y tantas enfermedades en el mundo. Y la base bíblica está en Juan 5, versículo 14, que dice así: Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Después le halló Jesús y le dijo: Mira, has sido sanado. Eso nos permite entender que este individuo había sido afectado por algún tipo de enfermedad. No obstante, el texto sigue diciendo: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y esto nos ayuda a concluir de que la razón por la cual existen tantos virus y tantas enfermedades es porque los seres humanos pecamos contra Dios, quebrantamos las leyes divinas, y estos pecados y actos de rebeldía traen como consecuencia múltiples virus y múltiples enfermedades. De hecho, la parte final del texto nos enseña que si nosotros no nos arrepentimos y buscamos a Dios de todo corazón, entonces por nuestra constante vida de pecado nos vendrán peores virus y peores enfermedades. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 2, donde queremos ver por qué existen tantas personas enfermas a pesar de los grandes avances de la ciencia y de la tecnología. Y la base bíblica está en Marcos 5, versículos 25 y 26, que dicen así: Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Miremos en primera instancia lo que dice el versículo 25. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Luego el versículo 26 agrega: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Es interesante analizar que en el versículo 25 menciona que la mujer padecía por la enfermedad, pero en el versículo 26 agrega que la mujer no solamente sufría, sino que sufría mucho por medio de los muchos médicos. Obviamente eran 12 años visitando diferentes médicos, consumiendo diferentes medicamentos equivalentes a los farmacéuticos, y la Biblia dice que a lo largo de estos 12 años la mujer se gastó todo lo que tenía para mantener a la industria médica y a la industria de la farmacéutica. Lo interesante del caso es que al final del texto la Biblia enseña que nada había aprovechado,
antes le iba peor después de haber estado visitando por 12 años a los médicos convencionales. Esto nos lleva a la conclusión de que la razón por la cual hay tantas personas enfermas, a pesar de los grandes avances de la ciencia y a pesar de los grandes avances de la tecnología, es simple y sencillamente porque la industria médica y los medicamentos farmacéuticos no tienen la capacidad de resolver el problema de la enfermedad. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Sigamos ahora con el paso número 3, donde queremos ver qué es lo que debemos de hacer si pretendemos alcanzar una completa sanidad. Y la base bíblica está en Hechos 3, versículos 15 y 16, que dicen así: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. En primer lugar, quiero que identifiquemos a un personaje que aparece en el versículo 15, al autor de la vida. Ese personaje es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo en su condición divina, porque Él es el gran creador de los cielos y de la tierra y del hombre a su imagen y semejanza. Luego el texto 16 agrega, por la fe en su nombre, es decir, por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por Él ha dado a esta completa sanidad. Por lo tanto, lo que nosotros debemos de hacer si pretendemos alcanzar una completa sanidad es que tenemos que ejercer nuestra fe plena en el Señor Jesucristo, porque Él es el creador del cuerpo humano y solamente Él puede sanar el cuerpo humano. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver quiénes son los que deberíamos de ser obedientes a las leyes de la Reforma Pro Salud. Y la base bíblica está en Éxodo 15, versículo 26, que dice así: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Quiero mencionar en primer lugar que el versículo hace referencia a dos naciones distintas. Directamente menciona a la nación de los egipcios, pero indirectamente hace referencia a la nación de Israel, porque Jehová le dice a los hebreos lo siguiente: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, porque el Dios de Israel es Jehová. Y luego el texto menciona, porque yo soy Jehová tu sanador. Es decir, la razón por la cual los del pueblo de Israel, el pueblo verdadero de Dios, deben de oír atentamente a su voz, es porque Jehová no solamente es nuestro Dios,
sino que Jehová también es nuestro sanador. Y por consiguiente, como Jehová es nuestro sanador, debemos de dar oído a sus mandamientos y debemos de guardar todos sus estatutos, porque cuando somos obedientes a las leyes naturales, a las leyes de la salud de Jehová, poniendo en práctica la reforma pro salud, ninguna enfermedad de las que Jehová envió a los egipcios nos enviará a nosotros. Por eso podemos concluir que los que deberíamos de ser obedientes a las leyes de la reforma pro salud no son los egipcios, no son los mundanos, pero deberíamos de hacerlo todos los que conformamos el verdadero pueblo de Dios. Con esto dicho, vamos a avanzar ahora con el paso número 5, donde queremos ver cuál es la medicina que debemos de utilizar los que creemos en el poder sanador de Jehová. Y la base bíblica está en Apocalipsis 22, versículo 2, que dice así: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: en medio de la calle de la ciudad, refiriéndose a la ciudad santa, a la ciudad donde los redimidos estaremos por la gracia de Dios, porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pues nuestra ciudadanía está en los cielos. Y en esa ciudad, dice el texto, estaba el árbol de la vida, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esto nos enseña a todos los que conformamos el verdadero pueblo de Dios y que creemos que Jehová es nuestro sanador, que debemos de utilizar aquí en la tierra los principios que están en el cielo. Las hojas del árbol de la vida son para la sanidad de las naciones, pero nosotros que somos ciudadanos del reino celestial, aquí en la tierra debemos utilizar la medicina natural, las hojas de los árboles, las hierbas del campo, los frutos de la tierra, porque toda la medicina natural es la que Jehová nos ha dejado para que la utilicemos creyendo en su poder sanador. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver cuáles son algunas de las razones por las que muchos se niegan a utilizar la medicina natural. Y la base bíblica está en Jeremías 33, versículos 3 y 6, que dicen así: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Notemos la parte del texto que dice lo siguiente: clama a mí, y yo te responderé. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Una de las razones por las cuales muchas personas se niegan a utilizar la medicina natural es porque después de que ellos claman a Jehová, después de que ellos oran, suplican y ayunan,
ellos deciden no utilizar ningún tipo de medicina natural porque consideran que eso sería una falta de fe. Consideran que eso sería un acto de incredulidad. No obstante, ese razonamiento es equivocado porque el texto dice: clama a mí y yo te responderé. Pero mientras yo respondo, el texto dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Por lo tanto, los que oramos esperando en el Señor por su poder sanador, debemos de entender que mientras esperamos, es correcto utilizar la medicina natural. Otra razón por la cual muchas personas se niegan a utilizar la medicina natural es porque ellos argumentan que es muy lenta para traer los beneficios y los resultados curativos al organismo. No obstante, si miramos con cuidado lo que dice el versículo 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, refiriéndose a la medicina natural, y luego el texto es contundente al mencionar: y los curaré. Porque la medicina farmacéutica, que es la que normalmente utilizamos, no tiene capacidad de curar, sino que solamente calma los dolores, calma los malestares y calma los síntomas. Pero cuando nosotros confiamos en el poder sanador de Jehová y utilizamos la medicina natural, entonces Jehová no solamente resuelve los síntomas, sino que cura la enfermedad de raíz, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 7, donde queremos ver quiénes son los que por su actual condición de salud deben de utilizar los medicamentos con urgencia. Y la base bíblica está en Mateo 9, versículo 12, que dice así: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Eso significa que los sanos tampoco tienen necesidad de los medicamentos farmacéuticos, porque son los médicos los que prescriben los medicamentos. No obstante, se escucha una y otra vez a lo largo y ancho del planeta que los que estamos sanos tenemos que utilizar los medicamentos farmacéuticos, que los que estamos sanos tenemos que ponernos la vacuna. Y esto lo están diciendo aún sabiendo que el médico de médicos, el que nunca ha perdido un caso, ha dejado una enseñanza clara y sencilla de que los sanos no tienen necesidad de médicos, de medicamentos, de pastillas, de vacunas, porque los que deben de utilizar los medicamentos naturales con urgencia son aquellos que están enfermos. Con esto claro, vamos a avanzar ahora con el paso número 8, donde queremos ver de qué manera es que los que están sanos deben de amar y de velar por su prójimo. Y la base bíblica está en Hechos 27, versículo 34, que dice así: por tanto,
os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Quiero invitarle a que miremos juntos la parte del texto que dice así: por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Es decir, como nosotros amamos a nuestro prójimo y debemos de velar por ellos, el texto nos enseña que debemos de tener un régimen alimenticio conveniente por nuestra salud. Debemos de abstenernos con temperancia de todo aquello que sea perjudicial y dañino por nuestra salud. Debemos de respirar aire fresco y puro por nuestra salud. Debemos de recibir la luz solar apropiada por nuestra salud. Debemos de consumir agua pura por nuestra salud. Debemos de ejercitar regularmente nuestro cuerpo por nuestra salud. Debemos de descansar y dormir las horas necesarias por nuestra salud. Y sobre todas las cosas, debemos de ejercer nuestra fe y nuestra confianza en Jehová, que es nuestro sanador, por nuestra salud. Por eso, cuando los que amamos a nuestro prójimo ponemos en práctica estos 8 remedios naturales e implementamos la reforma pro salud en nuestro estilo de vida, podemos influir en nuestro prójimo para que ellos también confíen en Jehová y lo pongan en práctica, de manera que se cumpla en nosotros la promesa de Jehová que aparece en la parte del texto que dice así: pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá, porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero por cuanto has confiado en Jehová y has puesto en práctica los 8 remedios naturales, a ti no te llegará. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Entonces, avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que hacemos muchos seres humanos por pura simpleza y por falta de cordura. Y la base bíblica está en Proverbios 9, versículos 4 y 5, y Mateo 27, versículo 34, que dicen así: dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. En primer lugar, quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el texto de Proverbios. Dice a cualquier simple, a los faltos de cordura, venid, comed mi pan, venid, bebed del vino que yo he mezclado. Es muy importante destacar la palabra mezclado, porque en este contexto podemos entender que cuando una persona es simple y es falto de cordura, introduce en su organismo cosas que han sido mezcladas, mixturas altamente tóxicas, porque no tiene entendimiento, ni mucho menos tiene discernimiento. Por eso el texto dice, venid, dando a entender que es una invitación. Pero el texto también dice, comed y bebed, dando a entender que en algún momento deja de ser una invitación y se convierte en una obligación. Y estas mixturas tóxicas
cuando entran en el organismo por medio de una comida, por medio de una bebida o por medio de una vacuna, que dicho sea de paso, a través de la vacuna llega directamente al torrente sanguíneo, y la Biblia enseña que la vida del hombre está en la sangre. Nos debe despertar la luz roja, nos debe despertar la alerta. Con razón, el Señor Jesucristo, que es el médico de médicos, cuando tuvo su experiencia, hizo lo siguiente: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Nuevamente encontramos la palabra clave, que es la palabra mezclado, porque al mezclar este vinagre con la hiel, estos individuos lograron sacar una mixtura altamente tóxica con la intención de extender la vida de Cristo en la cruz del Calvario, con la intención de prevenir su muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando lo probó y se dio cuenta del alto grado de toxicidad equivalente a los medicamentos farmacéuticos de nuestra época, no quiso beberlo, porque cuida su cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien, así que avancemos ahora con el paso número 10, donde queremos ver cuál es el pecado que estamos cometiendo la mayoría de los que profesamos ser del verdadero Israel de Dios. Y la base bíblica está en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 12, que dice así: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: en su reinado, Asa, el rey, enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Este versículo nos permite entender que el máximo representante del pueblo verdadero de Dios, cuando tuvo su crisis sanitaria en medio de su enfermedad, en vez de buscar a Jehová, decidió buscar a los médicos que rechazaban la reforma pro salud, que rechazaban los 8 remedios naturales, los médicos que utilizaban medicamentos farmacéuticos. Y el texto es muy claro al mencionar que en esta crisis sanitaria, el rey del pueblo verdadero no buscó a Jehová. Y ese es el pecado que la gran mayoría de nosotros estamos cometiendo en la actualidad. Estamos rechazando las leyes naturales, las leyes de la salud, la reforma pro salud, los remedios naturales, para implementar en nuestra vida los medicamentos farmacéuticos, las pastillas y las vacunas que nos prescriben los médicos del mundo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que permítame repasar contigo rápidamente los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que la razón por la cual existen tantos virus y tantas enfermedades es por la rebeldía del hombre en contra de las leyes de Dios. Vimos también
que la razón por la cual hay tantas personas enfermas, a pesar de los grandes avances de la ciencia y la tecnología, es porque la medicina farmacéutica, como la conocemos, no resuelve el problema de la enfermedad. Otro punto importante que estudiamos fue que si nosotros pretendemos obtener completa sanidad, debemos de ejercer nuestra fe en Cristo, que es el autor de la vida. Además de eso, nosotros vimos que los que debemos de poner en práctica en nuestro estilo de vida la reforma pro salud somos los del pueblo de Israel que hemos salido de Egipto porque conocemos la verdad presente. Por otro lado, nosotros concluimos que lo que debemos de hacer los que creemos en el poder sanador de Jehová es utilizar la medicina natural. Inclusive, nosotros analizamos que algunas razones por las cuales las personas se niegan a utilizar la medicina natural es porque consideran que de utilizarlo estarían negando su fe y por otro lado consideran que si lo utilizan tendrán que esperar mucho tiempo para ver los beneficios. Otro punto muy importante que nosotros estudiamos fue que los sanos no tienen necesidad de médico, de medicamentos, de pastillas, ni mucho menos de vacunas, porque los que deberían de utilizar con urgencia los medicamentos o la medicina natural son aquellos que están enfermos. Vimos también que la manera correcta de velar y de amar a nuestro prójimo es cambiando nuestro estilo de vida, nuestro régimen alimenticio, practicando la reforma pro salud, los 8 remedios naturales, de manera que nuestro sistema inmunológico pueda estar en óptimas condiciones y que por medio de nuestra influencia, nuestro prójimo también ejerza su fe en Cristo y ponga en práctica los remedios naturales. Otro aspecto importante que nosotros estudiamos fue que las personas simples y faltos de cordura introducen en sus organismos mixturas altamente tóxicas que van a perjudicar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y lo último que estudiamos fue que el pecado que cometen la mayoría de las personas que profesan ser el pueblo de Dios es que rechazan a Jehová en medio de la crisis sanitaria, rechazan la reforma pro salud, los remedios naturales para ir en busca de los médicos que van a recetarles medicamentos farmacéuticos. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús a que sigamos cuidando nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Para eso debemos de implementar la reforma pro salud, practicar los 8 remedios naturales y rechazar todo tipo de medicamento farmacéutico, pastillas y vacunas que son altamente tóxicas y que afectarán a nuestro organismo. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo
la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.